Eleanor Reynolds se sentó sola en su casa silenciosa el primer día de diciembre. Era la quinta Navidad consecutiva en que sus hijos se habían olvidado de invitarla. La revelación no vino de ellos, sino de la voz inocente de su nieto de 8 años durante una videollamada. Su pequeño rostro llenó la pantalla, lleno de amor y confusión, mientras preguntaba por qué no iba a ir a Navidad otra vez. Detrás de él, Eleanor vio la sala familiar ya cubierta de brillantes decoraciones. Guirnaldas, cintas y luces llenaban el espacio que antes también la recibía. En ese momento, su corazón se volvió pesado. Entendió que no había sido olvidada por error, sino reemplazada en silencio. Sus hijos encontraban más fácil planear sin ella que hacerle un lugar. Terminó la llamada con cortesía, aún sonriendo como lo había hecho toda su vida. Cuando la pantalla se volvió negra, el silencio la rodeó como una pared. Habían pasado 5 años desde la muerte de David. 5 años de excusas y cambios de último minuto. 5 años de ser tratada como una visitante en la vida de su propia familia. Eleanor miró alrededor de la casa que alguna vez había llenado de calidez y risas. Ahora se sentía como un museo de recuerdos. Algo dentro de ella cambió esa noche, algo tranquilo, decidido y definitivo. Abrió su computadora portátil, inició sesión en su cuenta bancaria y miró la cifra que le recordaba que no estaba indefensa. David había sido cuidadoso, sabio y bondadoso. Los ahorros que dejó eran más que suficientes para permitirle comenzar de nuevo. Sus hijos creían que vivía solo de una pequeña pensión. No tenían idea de cuánto aún podía decidir por sí misma. Sin dudarlo, Eleanor buscó casas en las montañas. Quería paz. Quería distancia. Quería un lugar que le perteneciera solo a ella. Cuando vio la casa con amplias ventanas de vidrio y árboles cubiertos de nieve, supo que era la indicada. Por primera vez en años, sonrió con certeza. Esa Navidad, no esperaría que nadie la recordara. Ella se recordaría a sí misma. Cuando Eleanor llegó a la propiedad en la montaña a la mañana siguiente, el aire se sintió más puro que cualquier cosa que hubiera respirado en años. La nieve descansaba suavemente sobre las ramas de los pinos, y el mundo parecía lo bastante callado como para escuchar su corazón. La agente inmobiliaria, una mujer amable llamada Diane, la saludó con la sonrisa profesional reservada para clientes que no parecen lo suficientemente ricos como para comprar lo que están viendo. Eleanor notó la mirada pero no dijo nada. Había aprendido hacía mucho que el silencio es poder. Al entrar por las amplias puertas de vidrio de la casa, algo dentro de ella cambió. El espacio abierto olía ligeramente a cedro y piedra fría. La luz se vertía por las altas ventanas, cayendo sobre los pisos de madera como una bendición. Era moderna, tranquila y completamente libre de los recuerdos que llenaban su antiguo hogar. Caminó lentamente de habitación en habitación, pasando la mano por las paredes lisas. En cada reflejo veía a una mujer que finalmente había dejado de esperar permiso para vivir. Diane comenzó a describir los detalles con su tono ensayado, el tamaño de la propiedad, los pisos calefaccionados, el avanzado sistema de seguridad ya instalado. Cámaras, sensores, cerraduras, todo conectado a una aplicación móvil. Eleanor escuchó con atención. La privacidad se había vuelto preciosa para ella. La idea de poder vigilar su propio hogar sin que nadie lo supiera la reconfortaba. Cuando la agente le preguntó si quería discutir la compra con su familia, Eleanor sonrió suavemente. Dijo que su familia no formaba parte de sus decisiones financieras. Su voz tranquila la sorprendió incluso a ella misma. Durante años había hablado suavemente para evitar conflictos. Ahora su calma tenía peso. Caminó hacia la ventana donde las montañas se extendían infinitamente bajo un cielo invernal pálido. El mundo exterior parecía vasto y puro, intacto por el juicio o el ruido. En ese silencio, Eleanor sintió una profunda certeza que no conocía desde antes de la muerte de David. Se volvió hacia Diane y dijo simplemente que se quedaría con la casa. La agente parpadeó, insegura de haber escuchado bien.
Eleanor repitió su decisión y pidió los papeles. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, la decisión ya era final. 2 semanas después, firmó los documentos y recibió las llaves. Fue un proceso sencillo porque pagó en su totalidad. Sin llamadas del banco. Sin decisiones compartidas. Sin explicaciones. La casa era completamente suya. Conduciendo por el camino sinuoso hacia su nuevo comienzo, sintió una sensación de libertad más fuerte que la emoción. La nieve empezó a caer cuando llegó a la cima. La casa parecía casi viva en el paisaje blanco. Al entrar, sus pasos resonaron suavemente en las habitaciones vacías. No había voces pidiéndole que cambiara, ni risas que se convirtieran en críticas, ni recuerdos presionando contra las paredes. Solo ella. Dejó las llaves sobre la encimera de la cocina y susurró un pequeño «gracias» para sí misma. Luego activó el sistema de seguridad, lo vinculó a su teléfono y vio cómo las cámaras cobraban vida una por una. Se sintió segura, privada y en paz. Más tarde esa noche, llamó a Marcus, el único amigo que la había acompañado durante los largos años de viudez. Cuando él escuchó lo que había hecho, su voz se llenó de calidez. Le dijo que era valiente. Le dijo que ya era hora de que empezara a vivir para sí misma. Sus palabras eran simples, pero contenían más amor que cualquier regalo que su familia le hubiera dado en años. Después de la llamada, Eleanor se quedó de pie junto a la ventana, observando la nieve deslizarse sobre las cimas de las montañas. El cielo se había vuelto violeta. El mundo lucía amplio y silencioso, exactamente como ella lo necesitaba. Se sirvió una pequeña copa de vino, encendió la chimenea por primera vez y sintió como el peso de la vieja soledad empezaba a disiparse. Este era su segundo acto. Pensó en los años que había pasado esperando invitaciones que nunca llegaban. Pensó en las comidas que había cocinado para personas que ya no recordaban el sabor. Pensó en David, quien siempre había creído que algún día necesitaría su propio mundo. Tal vez él había sabido que este momento llegaría. El fuego crepitó suavemente, envolviéndola en calidez. Se prometió que este nuevo hogar nunca se convertiría en otra jaula construida con cortesía. Sería su santuario, su lugar para envejecer en sus propios términos. Mientras caminaba de habitación en habitación, comenzó a imaginar su nueva vida. Elegiría muebles no para invitados, sino para su comodidad. Se despertaría cuando quisiera, leería en silencio, cocinaría solo para ella. Ya no se vestiría para complacer ni hablaría para ser aceptada. Aprendería la paz de la soledad sin el dolor de ser ignorada. Cuando se fue a la cama esa noche, dejó las cortinas abiertas para que entrara la luz de la luna. Las montañas vigilaban afuera, pacientes y antiguas. Por primera vez en 5 años, Eleanor no se sintió olvidada, sino encontrada. Su nueva vida no necesitaba una invitación. Ya había comenzado. La primera semana en la casa de la montaña pasó tranquila pero no vacía. Cada mañana, Eleanor se despertaba antes del amanecer, observando cómo la pálida luz se extendía sobre las laderas blancas hasta llenar las paredes de vidrio de su sala. El silencio se sentía limpio, no solitario, solo lo suficientemente amplio para que sus pensamientos respiraran. Pasó los primeros días organizando lo básico, acomodando muebles nuevos y pidiendo por internet todo lo que necesitaba. Cada elección se sentía como una declaración de independencia. Eligió líneas modernas, telas suaves y colores que hacían que la luz se sintiera más cálida. No tenía a quien complacer, ni a quien adaptarse, ni a quien preguntar si le gustaba. Esta libertad no era ruidosa ni imprudente. Era constante, como un latido lento. Cuando Marcus llegó ese viernes, trajo una botella de champán y su presencia tranquila y firme. Verlo en su porche con nieve sobre los hombros llenó la casa de una comodidad que no sabía que extrañaba. Él sonrió, llamando a su decisión lo más sensato que había hecho en años. Brindaron por los nuevos comienzos junto al fuego, el suave burbujeo del champán mezclándose con el crepitar de la madera. Marcus la ayudó a revisar los documentos legales,
guiándola en el proceso de actualizar su testamento y sus papeles de residencia. Su lógica calmada hacía que todo pareciera seguro. Más tarde, mientras recorría la casa, se detuvo frente al gran monitor conectado a su sistema de seguridad. Las cámaras mostraban cada rincón de la propiedad, el camino de entrada, las puertas y hasta los bordes del bosque más allá de la nieve. Bromeó diciendo que parecía un centro de mando. Ella sonrió y dijo que era simplemente práctico. No le dijo que temía que sus hijos no respetaran su privacidad cuando descubrieran su nueva dirección. Ese pensamiento se quedó silencioso en el fondo de su mente. Durante la cena, hablaron de viejos recuerdos, de David, de la vida después de la pérdida. Eleanor cocinó un plato que siempre había querido probar pero nunca pudo porque a su hijo no le gustaban los mariscos. El sabor era rico y liberador. Por una vez, la comida fue hecha para ella, no para la aprobación de nadie. Marcus escuchó mientras ella confesaba que a veces se preguntaba en qué había fallado como madre. Él le dijo que no había fallado, que la gente toma decisiones egoístas incluso cuando ha sido criada con amor. Sus palabras la reconfortaron más de lo que él sabía. Después de que él se fue al día siguiente, Eleanor se encontró sonriendo al pensar que su vida, antes tan pequeña, ya empezaba a abrirse de nuevo. 2 días después, la cámara del timbre sonó, mostrando a un hombre en su puerta. Llevaba un abrigo de invierno grueso y una cesta. Su expresión era amable, su postura relajada pero segura. Se presentó como James Cooper, su vecino del camino, un oficial de policía con licencia médica que quería darle la bienvenida a la montaña. Eleanor, cautelosa pero no antipática, lo invitó a tomar café. Colocó la cesta en su mostrador, llena de pan casero, miel local y una botella de whisky. El gesto era simple pero genuino. Con las tazas humeantes frente a ellos, hablaron con naturalidad. James le contó sobre la zona, el pequeño pueblo al pie de la montaña y el ritmo tranquilo de la vida allí. Explicó que pocas personas vivían allí todo el año y que la mayoría eran visitantes de fin de semana. Eleanor le dijo que planeaba quedarse permanentemente. Dijo que se había jubilado de la enseñanza y quería paz. Él asintió con comprensión, diciéndole que los vecinos de la montaña se cuidaban unos a otros, especialmente durante las tormentas de invierno. Antes de irse, escribió su número de teléfono en un bloc de notas, diciéndole que podía llamarlo si alguna vez necesitaba ayuda. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa se sintió un poco menos silenciosa. Ella lo vio caminar por el sendero nevado, su figura haciéndose más pequeña entre los árboles, y pensó en lo raro que era conocer a alguien sin expectativas. Esa noche llamó a Marcus para contarle sobre su nuevo vecino. Él la molestó con suavidad, pero su tono era cálido. Dijo que era bueno que tuviera gente cerca que se preocupara por ella. Después de la llamada, se sentó junto al fuego, pensando en cómo la montaña parecía enviarle exactamente lo que necesitaba, un amigo que la estabilizara, un vecino que la cuidara y una casa que protegiera su paz. Cada día después de eso encontró su ritmo. Se despertaba temprano, cocinaba comidas simples y leía junto a la ventana. A veces salía a caminar, sus botas hundiéndose suavemente en la nieve, el aire frío tiñéndole las mejillas de rosa. La montaña se sentía viva de una manera lenta y constante, como si le enseñara a estar quieta otra vez. Las semanas pasaron tranquilas, llenas de pequeñas alegrías. Ya no esperaba llamadas que nunca llegaban. En cambio, encontró consuelo en el silencio, belleza en la soledad y orgullo en su propia compañía. Cuando miraba las montañas cada mañana, no se sentía olvidada, sino renacida. Por primera vez en muchos años, su vida le pertenecía completamente, el invierno se hizo más profundo en la montaña, convirtiendo los árboles en esculturas blancas y las noches en largos tramos de calma. Los días de Eleanor avanzaban en un ritmo silencioso, cada uno hecho de actos pequeños y deliberados. Leía junto al fuego, horneaba pan y escribía cartas que nunca enviaba. Era una vida de serena posesión de sí misma. Pero la paz tiene una forma de atraer aquello que el mundo no sabe dejar en paz. Todo empezó con una llamada de su hijo, Michael.
Su voz era ligera, demasiado casual para ser sincera. Dijo que había escuchado por un amigo que ella se había mudado a la montaña. Se rió como si fuera un rumor encantador. Eleanor simplemente lo confirmó. Sí, dijo, había comprado una casa. Sí, estaba feliz. Hubo silencio después de eso, el tipo de silencio que trae sorpresa. Él preguntó por qué no se lo había dicho. Ella respondió que no había pensado que fuera necesario. Sus palabras cayeron como una piedra en agua fría. Por primera vez, no intentó suavizar su tono. No explicó ni se disculpó. Después de la llamada, se sentó junto al fuego y escuchó el viento empujar contra las paredes de vidrio. Se sintió tranquila, incluso mientras imaginaba las conversaciones que seguirían entre Michael y su esposa. Al anochecer, su teléfono empezó a llenarse de mensajes. Victoria escribió preguntas educadas pero controladoras sobre la seguridad, sobre el frío, sobre lo aislada que debía de estar la montaña. Cada mensaje venía envuelto en preocupación, pero llevaba el mismo contenido: no deberías estar haciendo esto sola. Eleanor respondió con frases cortas y claras. Dijo que estaba bien. Dijo que el pueblo tenía buenos servicios. Dijo que la casa era segura. Pero ella sabía que no estaban preocupados por su seguridad. Estaban preocupados por su independencia. A la semana siguiente, Michael llegó sin avisar. Las ruedas de su auto quebraron el hielo del camino de entrada. Eleanor lo vio por la cámara antes de que llegara a la puerta. Dudó solo un momento antes de abrir. Él entró trayendo consigo olor a ciudad e impaciencia. Sus ojos recorrieron la casa como si estuviera tasando una propiedad. Dijo que era bonita. Dijo que era grande para una sola persona. Dijo cosas que sonaban a cumplido pero no lo eran. Ella le ofreció té, pero él no quiso. Quería hablar de cosas prácticas. De sus finanzas. De que la casa estaba muy lejos de ayuda médica. Sus palabras venían en oraciones cuidadas, pero su tono llevaba la incredulidad de que ella hubiera logrado todo eso sola. Eleanor escuchó sin reaccionar. Cuando él hizo una pausa, ella le dijo que sus finanzas estaban en orden, que la escritura estaba a su nombre y que no tenía de qué preocuparse. Él sonrió con rigidez, esa pequeña expresión que ponen los hijos cuando sus padres los sorprenden siendo competentes. Antes de irse, dijo que ella debería dejarle manejar sus cuentas, solo para mantener las cosas simples. Ella le respondió que prefería la complejidad. Cuando la puerta se cerró, lo vio descender por el camino de la montaña hasta que desapareció entre los árboles. Sus manos temblaron un poco, no por miedo sino por alivio. Esa conversación había tardado años en suceder. Por fin había dicho que no, con claridad y sin culpa. Esa noche añadió una nueva medida de seguridad a su sistema. Un bloqueo digital en sus archivos financieros. Contraseñas cambiadas. Cámaras probadas. La casa parpadeó con luces azules suaves como aprobando. Unos días después, James pasó de nuevo para ayudarla a ajustar la configuración antes de la tormenta que se acercaba. Notó la tensión en sus ojos y le preguntó si todo estaba bien. Ella dijo que sí, y en gran parte era verdad. Pero sabía que los cambios no pasan desapercibidos para quienes se benefician de que todo siga igual. En las semanas siguientes empezó a recibir llamadas extrañas, silenciosas, que se cortaban cuando ella contestaba. Al principio pensó que eran errores. Luego, una noche, sus cámaras captaron unas luces detenidas al borde de su propiedad. El auto se quedó varios minutos antes de marcharse. Cuando se lo mencionó a James, su rostro se endureció. Prometió estar pendiente. Eso la hizo sentirse segura. Segura, pero atenta. No era miedo lo que crecía en ella ahora. Era claridad. Entendió que la independencia no es algo que se reclama una sola vez. Hay que defenderla en silencio, cada día, con firmeza.
Y entonces empezó a escribir otra vez, no cartas esta vez, sino un diario. Escribió sobre su nueva vida, sus recuerdos, sus decisiones y la lección de que incluso después de los 60 años, una mujer todavía puede recuperar su historia. Cada entrada terminaba igual: no estoy sola. Por fin soy libre. La tormenta llegó exactamente como James había predicho. Al anochecer, el cielo se había vuelto color pizarra y la nieve empezó a caer en capas gruesas y constantes que se tragaban el paisaje. La montaña desapareció detrás de un velo blanco. El viento aullaba entre los árboles, doblándolos como bailarines sorprendidos en mitad de una reverencia. Dentro de la casa, Eleanor se movía con calma de una habitación a otra, revisando las ventanas, asegurando las puertas y comprobando que había suficiente leña en la chimenea para pasar la noche. Las luces de seguridad se encendieron solas a medida que el mundo afuera se oscurecía. La tormenta era fuerte, pero era el tipo de peligro que viene de la naturaleza, no de las personas, y Eleanor había aprendido que podía confiar más en la tierra que en las expectativas. Preparó sopa, se sirvió té y se acomodó en el sillón junto al fuego con un libro. El calor llenó la casa como un latido. La nieve siguió cayendo, apagando todo sonido. Cerca de la medianoche llegó la primera alerta del sistema de seguridad, un tono suave seguido de un icono parpadeante en la pantalla a su lado. Dejó el libro y se inclinó hacia adelante. La cámara del frente no mostraba más que nieve girando, blanca e interminable. Luego, por un instante, una sombra se movió cerca del borde del camino. Una figura alta. Humana. Ella se quedó quieta, mirando con atención, esperando a que volviera a aparecer. La cámara ajustó el enfoque y, a través del remolino de nieve, vio a alguien quieto, de pie, mirando hacia la casa. Su pulso se aceleró, pero sus movimientos siguieron firmes. Amplió la imagen para ver mejor. La figura llevaba capucha y estaba junto a un auto que ella no reconoció. Su primer pensamiento fue Michael. El segundo, que quizá era alguien perdido. Pero el instinto le dijo otra cosa. Las luces del coche estaban apagadas. El vehículo había sido estacionado deliberadamente en la oscuridad. Cambió a la cámara lateral y no vio nada. La figura se había acercado a la casa, ahora medio oculta tras un pino. La mente de Eleanor se afiló con una precisión calma. El miedo podía venir después. Presionó el botón de emergencia que enviaba una alerta silenciosa a las autoridades locales. La casa estaba lista para esto, ella había planeado cada posibilidad. El viento rugía más fuerte, empujando la nieve contra el vidrio. Apagó todas las luces interiores, dejando solo el resplandor de la chimenea. El reflejo en los ventanales desapareció y le dio una vista más clara del exterior. Pasaron minutos largos y pesados. Luego la figura volvió a salir al descubierto, subiendo por el sendero hacia el porche. Ahora podía verlo bien. Un hombre con abrigo grueso, moviéndose despacio pero con intención. Su corazón golpeaba. Mantuvo el teléfono en una mano y la otra lista sobre el panel de alarma. Entonces el hombre se detuvo justo frente a la puerta y miró hacia la cámara. La luz del porche iluminó su rostro. No era Michael. Era alguien mayor, de ojos afilados y expresión desconocida. Levantó la mano y llamó una vez, despacio. El sonido resonó en la casa silenciosa. Eleanor no se movió. Otro golpe, esta vez más fuerte. Luego una voz, ronca, insegura, dijo su nombre: ¿Señora Reynolds? El aliento se le cortó. Quien fuera, sabía cómo se llamaba. Antes de que pudiera decidir qué hacer, su teléfono vibró. Era James. Su voz estaba calmada pero urgente. Le dijo que iba en camino, que la tormenta había bloqueado algunas carreteras pero que estaba cerca. Le dijo que no abriera la puerta. Ella le dio las gracias en voz baja y colgó. Afuera, la figura giró la cabeza como si hubiera escuchado algo y luego se alejó lentamente de la puerta. Las luces del auto se encendieron,
cortando la oscuridad blanca, y el vehículo retrocedió por el camino y desapareció en la tormenta. Eleanor se quedó allí un largo momento, con la luz del fuego bailándole en el rostro. La casa volvió a quedar en silencio, pero el aire se sentía distinto, más denso, más pesado. Caminó hasta la ventana y miró la nieve llenando las huellas del hombre. Lo que acababa de pasar no había sido al azar. Alguien había ido a buscarla en una tormenta lo bastante fuerte como para mantener a cualquiera en su casa. Cerró las cortinas, volvió a revisar las cerraduras y se sentó otra vez, su pulso empezando a calmarse. La policía llegaría pronto. Podía con esto. Había podido con cosas peores. Aún así, no pudo sacarse de la cabeza la pregunta que ahora le daba vueltas como el viento afuera: ¿quién sabía dónde vivía y por qué habían venido en medio de la tormenta? La tormenta se deshizo al amanecer, dejando la montaña envuelta en un silencio blanco y profundo. La policía llegó apenas salió el sol, con las llantas crujiendo sobre la nieve helada. Bajaron dos agentes, uno joven y otro mayor, con el rostro endurecido por el frío. James llegó unos minutos después, aún con el abrigo pesado, el aliento visible en el aire. Eleanor los esperaba en el porche, tranquila pero atenta. Tenía las manos firmes, la voz clara. Los hizo pasar y les mostró las grabaciones en el monitor. El rostro del hombre estaba borroso por la nieve, pero lo bastante claro como para reconocerlo si lo veían otra vez. Sabía su nombre, había mirado directo a la cámara y había esperado el tiempo justo para ser visto. El agente más joven tomó notas mientras el mayor observaba la pantalla en silencio. Tras una pausa larga, preguntó si tenía algún familiar que pudiera estar intentando contactarla. Eleanor dudó. Pensó en Michael, en su impaciencia, en su incredulidad silenciosa de que ella pudiera vivir sin su guía. Pero no era él. Les dijo que no conocía a ese hombre. James la miró, con los ojos fijos. Dijo que el auto le parecía conocido. Luego le pidió a los agentes un momento a solas con ella. Cuando ellos salieron a hacer el informe, James se sentó frente a ella, con expresión seria. Dijo que el hombre del video se parecía a alguien que había conocido años atrás, cuando trabajaba en el pueblo. Un hombre llamado Richard Hale. Había sido investigador privado. Era conocido por trabajos discretos, casi siempre contratado por familias para vigilar a parientes, seguir conductas, revisar finanzas. Eleanor sintió un frío que no venía del clima. Preguntó si alguien así tendría motivo para encontrarla. James no respondió enseguida. Miró hacia la ventana, donde aún caían copos lentos. Al final dijo que hay personas que contratan investigadores cuando no creen lo que les han contado. El sentido era claro. Su familia. Sus hijos. Su nombre. Su dirección. Su dinero. La comprensión llegó despacio, pesada y cruel. El silencio entre ellos se llenó de lo que no hacía falta decir. Ella le dio las gracias en voz baja y caminó hasta la ventana para mirar el blanco interminable. El mundo era tan hermoso y tan indiferente. Detrás de ella, los agentes terminaron el reporte, prometiendo patrullar la zona por unos días. Dijeron que las carreteras seguirían cerradas hasta que la tormenta se despejara por completo. Cuando se fueron, James se quedó, ayudándola a quitar la nieve del porche y a despejar el camino hacia el generador. El aire estaba lo bastante frío como para arder. Cuando terminaron, él se ofreció a pasar cada tarde hasta que todo se calmara. Ella aceptó, aunque el orgullo casi se lo impide. Esa noche volvió a quedarse sola junto al fuego. La casa estaba caliente, pero sus pensamientos no. Así que esto era lo que costaba la libertad, una paz interrumpida por el miedo de ser arrastrada de vuelta. Sus hijos ya no podían alcanzarla con culpa, así que ahora lo hacían con intrusión. Se negó a ceder. Abrió su diario y escribió: vinieron a ver qué tengo, no quién soy. Pero sigo aquí. Aprenderán que el silencio no significa rendición.
Cerró el cuaderno y miró alrededor, las llamas moviéndose tras el vidrio, la nieve apoyándose suave contra la ventana. La casa ya no se sentía como un refugio. Se sentía como una fortaleza, y entendió que quizás siempre había estado destinada a hacerlo. Tarde esa noche, volvió a oír un sonido afuera, el zumbido lejano de un motor en la carretera. Fue hasta la ventana, pero esta vez no vio más que oscuridad. Sonrió apenas, no por consuelo sino por certeza. Volverían. La gente siempre vuelve cuando no puede aceptar que ya no eres suya. Apagó las luces, cerró las puertas y se fue a dormir. Su último pensamiento antes de quedarse dormida no fue de miedo, sino de determinación. Si querían descubrir en qué se había convertido, tendrían que subir la montaña ellos mismos. La mañana siguiente amaneció con una luz frágil, de esas que rebotan sobre la nieve helada y hacen que el mundo parezca limpio incluso cuando debajo algo ya empezó a pudrirse. Eleanor se despertó temprano, no por costumbre sino por un propósito que no sentía desde hacía años. Preparó el café con calma, mirando el vapor subir contra el azul pálido del cielo de la montaña. La policía le había dejado un número de caso, un archivo de referencia, pero ella sabía que no encontrarían gran cosa. Gente como el hombre de la noche anterior no deja rastros que los sistemas normales puedan seguir. Aún así, abrió la laptop y empezó a buscar su nombre, Richard Ale. No tardó en confirmar lo que James había sospechado. Era un investigador privado con licencia, con oficina 2 pueblos más abajo, conocido por encargos discretos y personales. Ya no había duda. Alguien lo había contratado. Alguien con acceso a su nombre completo y a su nueva dirección. Alguien que no confiaba en que ella pudiera manejar su propia vida. Cada clic en la pantalla le endurecía el corazón. El rostro de su hijo pasó por su mente, la sonrisa educada, el tono de autoridad con el que le hablaba, la forma en que había recorrido su casa como quien evalúa un bien. Buscó en los registros públicos y se detuvo en una dirección asociada a la oficina de Ale. Su mano quedó suspendida sobre el teléfono. Durante años había sido la mujer que evitaba el conflicto, que limaba aristas para que los demás estuvieran cómodos. Pero esta vez pulsó el botón de llamar. Sonó 2 veces antes de que una voz baja y profesional contestara, Ale Investigations. Ella no dijo su nombre. Dijo que llamaba en nombre de una clienta para confirmar una visita reciente a la propiedad Reynolds en el distrito de la montaña. Hubo una pausa y luego una respuesta cautelosa, no puedo hablar de asuntos de clientes por teléfono. Esa fue toda la confirmación que necesitaba. Colgó sin decir más. La tetera hizo clic de fondo, como marcando el momento. Apagó la estufa y se quedó quieta un buen rato. La traición no siempre llega con gritos. A veces llega envuelta en lógica, disfrazada de preocupación. Esa tarde, James volvió a pasar para revisar el sistema de seguridad y llevarle víveres del pueblo. Su presencia era estable, de las que anclan. Al ver la expresión de ella, no preguntó de inmediato. Ella le contó todo, la llamada, la confirmación, la certeza. Él escuchó sin interrumpir y luego dijo en voz baja que debía hablar otra vez con la policía. Pero ella negó con la cabeza. Algunas cosas, dijo, hay que resolverlas en privado. Él la observó un momento y luego asintió. Entendió que no era el miedo el que hablaba. Era la determinación. Cuando se fue, la casa volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio compañero. Eleanor se sentó junto al fuego y abrió la vieja carpeta de cuero, la que David había usado para documentos, escrituras y planes de inversión. Dentro había cuentas que sus hijos no sabían que existían, títulos, papeles y notas que probaban que nunca había sido la mujer frágil que ellos imaginaban. Pasó el resto de la tarde ordenando todo con cuidado, etiquetándolo, protegiendo lo que era suyo no por rencor, sino por una dignidad tranquila. Al anochecer, el viento de la montaña regresó, rozando las ventanas como una advertencia. Se sirvió una copa de vino tinto y caminó por la casa, habitación por habitación, cerrando con llave y apagando luces. Los monitores de seguridad brillaban tenue en la oscuridad.
Un momento se quedó frente a la pantalla más grande, mirando el camino que llevaba a su portón. Volvía a nevar, suave pero constante. Allá abajo, lo sabía, su hijo estaría caminando de un lado a otro en su sala tibia, preguntándose cómo su madre había logrado salirse del papel que él le había escrito. Nunca entendería que el silencio podía ser fuerza. Eleanor sonrió apenas y apagó el monitor. No iba a huir ni a esconderse. Iba a proteger lo que había construido. Y si volvían por ella, no encontrarían a la mujer callada que recordaban, sino a la que había sobrevivido a ser olvidada. Pasaron los días con una calma extraña y deliberada. La montaña parecía contener la respiración, esperando. Eleanor ya no sentía miedo, sentía precisión, una quietud que solo llega cuando alguien deja de dudar. Comenzaba cada mañana igual, café, fuego, observación silenciosa del bosque tras el vidrio. La nieve se había ablandado y dejaba ver manchas oscuras de tierra por donde a veces pasaban venados. La vida seguía, pero su mente iba en otra dirección, metódica, paso a paso. Conocía a su hijo. Sabía cómo pensaba, cómo cubría la codicia con preocupación. Durante años había confundido su bondad con desorientación. Le hablaba como si ella se estuviera apagando. Y, sin embargo, ahora estaba más lúcida que nunca. Empezó a ordenar sus asuntos no por miedo, sino por estrategia. Llamó a su abogada, una antigua colega de la universidad, y pidió actualizaciones en su testamento. Su voz estaba serena. Todo debía ir a un fideicomiso que pasaría por alto por completo a sus hijos. Una fundación, dijo, para becas en nombre de David. Casi podía oír el pequeño jadeo que algún día soltaría su hijo al descubrir que el patrimonio que esperaba se había convertido en algo intocable. No lo hacía por venganza, lo hacía por paz. La abogada, impresionada por su claridad, prometió enviar los documentos para firmar. Eleanor colgó sintiendo algo parecido al alivio. El siguiente paso llegó más fácil de lo que esperaba. Llamó al banco para confirmar que todos los accesos digitales estuvieran cambiados. Añadió nuevas preguntas de seguridad, de esas que solo ella sabría. Su mundo se estaba cerrando por donde debía, cada límite reforzado, cada puerta sellada. Esa tarde, James volvió, con víveres y una radio pequeña. Dijo que el pronóstico marcaba otro frente frío. Ella le dio las gracias, notando cómo su presencia daba calor a los bordes de su soledad. Durante el té, mencionó que había actualizado su testamento. Él la miró con respeto tranquilo. Dijo que era lo correcto, que uno tiene que proteger lo que construye. Ella sonrió por eso, por ser vista como capaz y no como frágil. Cuando él se fue, ella se quedó en la puerta, viéndolo alejarse por el sendero nevado. Por primera vez no se sintió vieja. Se sintió medida, completa. Más tarde esa noche, mientras revisaba los nuevos papeles que habían llegado por correo seguro, vio algo raro. Una de sus cuentas de inversión antiguas había sido accedida 2 días antes. Un intento de inicio de sesión desde una IP de la misma ciudad en la que vivía su hijo. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Luego exhaló despacio. Así que no era solo curiosidad. Era intrusión. Envió la información a su abogada de inmediato, documentando cada rastro. Después lo imprimió y lo metió en una carpeta con un nombre simple, verdad. El acto le dio una satisfacción que ninguna discusión le habría dado. La prueba es poder. No necesitaba pelear, no necesitaba explicar. Algún día, los hechos hablarían más fuerte que su silencio. El resto de la noche transcurrió en calma. Cocinó algo ligero, escuchó el crepitar del fuego y pensó en el tipo de legado que quería dejar. No uno construido sobre el resentimiento, sino sobre la claridad. Imaginó a futuros estudiantes leyendo libros pagados por el fondo a nombre de David, sin saber jamás el costo de su creación. El pensamiento le dio paz, una justicia limpia que no requería crueldad. Cerca de la medianoche salió al porche, envuelta en su abrigo de lana, y miró las estrellas.
El aire era filoso, con un leve olor a pino y escarcha. La montaña se extendía ante ella, vasta y eterna. Susurró al frío, dándole las gracias por guardar sus secretos. A lo lejos, un movimiento llamó su atención, unas luces avanzando despacio por el camino principal. Un auto conocido. El de Michael. Había vuelto, sin invitación. Ella no se movió. Lo observó desde la sombra del porche mientras el auto se detenía a mitad del sendero y daba marcha atrás al no ver luces encendidas. Sonrió apenas. La casa estaba a oscuras, pero ella estaba muy despierta. Cuando el coche desapareció en el valle, volvió a entrar, cerró la puerta y la aseguró con suavidad. Todo estaba ocurriendo como debía. Pronto no habría más visitas, ni más preguntas, ni más supervisión disfrazada de amor. El fondo estaría creado. Los registros, sellados. Su historia, su casa, su paz, intocables. Esa noche escribió la última entrada del mes: la libertad no se da. Se recupera, pedazo a pedazo, hasta que solo queda la verdad. Dejó la pluma, apagó la luz y durmió sin sueños. 3 días después, la montaña despertó bajo un cielo gris opaco. El viento era lento, con olor a nieve que empieza a derretirse y a resina de pino. Eleanor estaba terminando el desayuno cuando el sonido de llantas sobre grava rompió la quietud. No necesitó la cámara para saber quién era. Ese motor, ese toque de claxon impaciente, eran de su hijo. Michael. No se apresuró a abrir. Terminó su café, lavó la taza y solo entonces caminó tranquila por la sala, sus pantuflas rozando el piso de madera. En el monitor, el coche estaba mal estacionado en la entrada, con nieve salpicada en los costados. Él salió rápido, con movimientos afilados por la irritación, no por la preocupación. Ella abrió la puerta antes de que él llamara. El aire entre ambos era lo bastante frío como para arder. Él la miró un segundo largo, estudiándole el rostro como buscando una grieta. Ella no le dio ninguna. Podías haber llamado, dijo ella con calma. Él soltó el aire, medio risa, medio incredulidad. Ya no contestas, mamá. Ella se hizo a un lado para dejarlo pasar. Dentro, el fuego ardía abajo. Él miró la estancia, los estantes, el orden impecable, la luz entrando por los ventanales. Su expresión titubeó, admiración mezclada con resentimiento. Bonito lugar, dijo. Bastante aislado. Ella asintió una vez. Ese es el punto. Él se frotó las manos, caminando un poco, como un hombre que se prepara para negociar. Mira, no quiero pelear, empezó. Pero hay gente preocupada por ti. Victoria te ha estado llamando, quiere saber si estás bien. Simplemente desapareciste. Ella ladeó la cabeza. No desaparecí. Me mudé. Él suspiró, impaciente. ¿Sin decirle a nadie? Tienes que entender cómo se ve eso. Estás aquí sola. No es seguro. Estás envejeciendo, mamá. No deberías estar tan aislada. Las palabras llevaban la misma autoridad suave que él usaba con sus hijos, amable, paternalista, calculada. Eleanor cruzó los brazos, sintiendo el viejo escozor que dejaba su tono, pero no reaccionó. Michael, dijo en voz baja, he pasado una vida entera teniendo cuidado por todos menos por mí. Ya terminé con eso. Él frunció el ceño. ¿Esto es por la Navidad otra vez? Preguntó, y algo dentro de ella se detuvo. La simpleza de eso. La ceguera. No, dijo suave. Es por respeto. Él rió una sola vez, incómodo. Mamá, por favor. Estás llevando esto demasiado lejos. Tienes dinero metido en cosas de las que ni siquiera sabemos. Cambiaste las contraseñas. Estás actuando como si, se detuvo. ¿Cómo si qué? Preguntó ella, con la voz firme como vidrio.
¿Como alguien que no confía en su familia? Él no respondió. Sus ojos se fueron a la carpeta sobre el escritorio, la que decía, verdad. Su tono cambió, ahora defensivo. Solo estaba intentando asegurarme de que estabas bien. No quería que nadie viniera hasta aquí. Solo quería información. Mandaste a un hombre a vigilarme, dijo ella. Las palabras fueron suaves, pero llenaron la habitación. Sus hombros se tensaron. Yo no. No mientas, lo interrumpió, por primera vez en su vida. Enviaste a alguien para comprobar si yo era capaz de manejar lo que tu padre y yo construimos. Querías ver si era lo bastante débil para que tú lo administraras. Él abrió la boca pero no salió sonido. La verdad quedó colgando entre ellos como escarcha. Ella dio un paso más cerca, la voz calma, casi amable. Has pasado tanto tiempo controlándolo todo, Michael, que olvidaste que no todo te pertenece. Esta casa es mía. Mi vida es mía. Y lo que queda del nombre de tu padre no será tu herencia para gestionar. Los ojos de él brillaron, sorpresa mezclada con culpa. Mamá, no puedes, sí puedo, dijo. Y ya lo hice. Tomó la carpeta y se la puso en las manos. Dentro había copias de los documentos legales, el acta de la fundación, la transferencia de bienes. Cuando yo no esté, dijo, el dinero irá a estudiantes que lo necesiten, no a personas que olvidaron de quien aprendieron la generosidad. Él se quedó quieto, mirando los papeles. Los labios se le abrieron pero no dijo nada. El silencio se estiró, pesado, absoluto. Luego dejó caer la carpeta sobre la mesa y dio un paso atrás, como si las paredes se cerraran. Te volviste loca, dijo al final, pero el temblor de su voz lo delató. No, respondió ella. Me encontré. Él se volvió hacia la puerta, la ira cruzándole el rostro, pero ella no lo siguió. No rogó. Se quedó allí, quieta y serena, mientras él salía, daba un portazo y bajaba la montaña envuelto en nieve y ruido. Cuando por fin el sonido del auto se perdió, la calma volvió, amplia y digna. Ella regresó a la ventana y miró las últimas huellas de las llantas desaparecer en el camino blanco. Se quedó un buen rato allí, respirando parejo. El fuego crepitaba detrás de ella. Afuera, la montaña se extendía interminable y intacta. Susurró al aire vacío, se acabó. Y esta vez, sí lo estaba. El tipo de final que no es ruidoso, pero es definitivo, el que suena a verdad por fin dicha, los días que siguieron fueron los más tranquilos de su vida. Sin llamadas, sin mensajes, sin pasos subiendo por el camino. La montaña había vuelto al silencio y, por primera vez en años, Eleanor lo sintió como compañía y no como vacío. Se levantaba temprano cada mañana, corría las cortinas y dejaba que la luz inundara las habitaciones. El aire olía a pino y a leña. Daba paseos lentos por el sendero entre los árboles, sus botas dejando marcas suaves sobre la nieve que se derretía. Las aves habían empezado a regresar ahora que el invierno cedía. El mundo se sentía vivo otra vez, paciente y perdonador. Por las noches leía junto al fuego hasta que los ojos se le cansaban, luego dejaba que las llamas quedaran bajas mientras se dormía con el sonido del viento. La paz se había vuelto su rutina. No había culpa en ella, ni soledad. Solo el pulso simple y constante del tiempo avanzando. Una semana después de la visita de Michael llegó una carta por correo. El sobre estaba pulcro, la letra cuidada. Era de él. La sostuvo un momento antes de abrirla. La nota dentro era breve, no entendí. Lo siento. Eso era todo. Sin excusas, sin discusiones, solo esas palabras. Las leyó 2 veces, luego las dobló y las guardó en su diario. El perdón llegó fácil, no porque él lo mereciera, sino porque ella ya no cargaba con la necesidad de esperar nada de él. Esa noche se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana a ver la luna alzarse sobre las cumbres. La nieve brillaba débil bajo su luz pálida.
A lo lejos oyó el llamado de un búho. Sonó a bendición. Pensó en David, en los años que habían construido juntos, en la paciencia que compartieron. Lo imaginó sonriendo en silencio ante la vida que por fin había reclamado. Susurró hacia la quietud: lo hice, amor. La hice mía. Las palabras no hicieron eco, no lo necesitaban. Le pertenecían a ese lugar, a esa vida que había reconstruido desde el silencio y la fuerza. La casa se había ablandado ahora, habitada. Había libros apilados junto a la ventana, pan fresco enfriándose en la encimera, una planta estirándose hacia la luz. Ya no era una fortaleza. Era un hogar. Al atardecer, James seguía pasando a veces, trayendo historias del pueblo o compartiendo una comida en compañía tranquila. Ya no hablaban de miedo ni de familia. Hablaban de libros, del clima, de cosas humanas y sencillas. A veces se quedaban callados, de ese silencio que suena a entendimiento. Una noche él le preguntó si alguna vez pensaba en irse de la montaña. Ella sonrió. No, dijo. Este lugar por fin me enseñó a quedarme. Cuando él se fue esa noche, ella se quedó en el porche mucho después de que las luces del coche desaparecieran en la curva. El aire era frío pero suave, con olor a humo de leña y nieve nueva. Alzó la vista hacia el cielo, un azul hondo y lleno de estrellas, y sintió una paz tan profunda que pareció asentarse en sus huesos. Todo lo que había soportado, cada silencio, cada herida, la había traído aquí. A la quietud. A la libertad. A sí misma. Pensó en los años que venían no como vacíos, sino como abiertos. Habría estaciones que mirar, libros que leer, mañana sin miedo. Envejecería allí, sin más audiencia que los árboles. La idea no la entristeció. La afirmó. Volvió adentro, cerró la puerta con suavidad. El fuego la esperaba, brillando en un dorado lento. Sobre la mesa estaba su diario, abierto en una página en blanco. Tomó la pluma y escribió la línea final debajo de todas las demás: la paz no es la ausencia de amor. Es el regreso a una misma después de que el amor se ha ido. Dejó la pluma, cerró el libro y sonrió. La nieve empezó a caer otra vez, como un aplauso suave de la montaña. Eleanor Reynolds se recostó, escuchando el ritmo manso del fuego, los ojos entrecerrados, la respiración serena. La vida que había construido no era ruidosa ni grandiosa, pero era enteramente suya. Y por primera vez en su larga y complicada vida, supo que eso bastaba. Pasaron los años en silencio en la montaña. Las estaciones giraron como siempre, la nieve abriéndose en arroyos de primavera, las flores silvestres cubriendo las laderas, las tormentas de verano limpiando el aire, el otoño dorando los árboles antes de entregarlos otra vez al silencio. La casa siguió allí, con sus muros de vidrio y su chimenea de piedra, parte ya del paisaje. Los del pueblo la conocían como la casa Reynolds, aunque la mayoría nunca había visto a la mujer que vivía allí. Algunos decían que había sido escritora, otros susurraban que había sido profesora, una viuda que había subido a la montaña a buscar paz. Fuera cual fuera la historia, todos coincidían en algo: había vivido en calma, con bondad y en sus propios términos. Cuando Eleanor murió, fue exactamente como ella habría querido, sin drama, sin dolor, dormida junto a la ventana abierta con la luz de la luna sobre el rostro. James fue quien la encontró a la mañana siguiente, cuando no respondió a su llamado. Se quedó en la puerta un largo rato, con la mirada suave, mientras el viento de la montaña movía con delicadeza las cortinas. No había miedo en esa habitación, ni tristeza. Solo término. Sobre el escritorio encontró su diario, cerrado, y junto a él un sobre con su nombre escrito en la letra elegante de ella. Dentro había una carta. Le agradecía su amistad, por ayudarla a levantar un mundo en el que no tenía miedo de estar sola. Le pedía que hiciera que su fundación empezara a trabajar en silencio, sin publicidad. Que ayude a la gente que ha sido pasada por alto, había escrito. Con eso basta. James cumplió cada palabra.
Meses después se abrió en la universidad local el fondo de becas David y Eleanor Reynolds. Los primeros beneficiarios fueron estudiantes que casi habían renunciado, jóvenes de pueblos olvidados, padres y madres solos que volvían a estudiar, adultos mayores que empezaban de nuevo. Ninguno de ellos supo quién había sido Eleanor, pero cada año pronunciaban su nombre en la pequeña ceremonia bajo el viejo roble del campus. A veces Michael asistía, ya canoso, en silencio, al fondo. Nunca habló en público, nunca reclamó parentesco, pero se aseguró de que la fundación continuara. Quizá la culpa se volvió comprensión. Quizá la comprensión se volvió respeto. Al final daba igual. El trabajo siguió. La casa de la montaña permaneció vacía mucho tiempo después de su muerte. James la mantuvo tal como ella la dejó, yendo a menudo para ventilarla, para sentarse junto al fuego, para recordar. En primavera el prado de afuera se llenaba de lirios silvestres, y en invierno la nieve seguía curvándose en los aleros igual que en su primer año allí. Él decía a menudo que la casa se sentía viva, como si el espíritu callado de ella siguiera en las paredes y en la luz. Una tarde, años después, se paró en el viejo porche de ella a ver el atardecer hacerse oro sobre las cumbres. El mundo se había vuelto más ruidoso, más rápido, pero allí todo seguía moviéndose a su ritmo. Pensó en lo que ella le había enseñado, que la libertad no es huida, sino regreso, una forma de volver al yo que se perdió bajo el deber y el ruido. Cuando cayó la oscuridad, se volvió hacia la casa, cerró la puerta con suavidad y susurró las mismas palabras que ella había escrito en la última página de su diario: la paz es el regreso a una misma. El fuego prendió con un resplandor firme y la montaña, antigua y paciente, sostuvo su silencio en reverencia. Abajo, el pueblo titilaba como estrellas lejanas. Arriba, el cielo se extendía infinito y amable. La historia de Eleanor Reynolds había terminado tan callada como empezó, pero el eco de su elección, la decisión de vivir para sí, permaneció en el mundo que dejó atrás.